Oh Dios, te damos gloria. A Dios sea la gloria. Oh, que a Dios sea toda la gloria por las cosas, tantas cosas grandiosas que Él ha hecho, que Él ha dicho. Con su poder, te digo, el Señor puede levantarte de las cenizas. Oh, que toda la gloria sea para Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en cosas que solo Él podría haber hecho? Oh, con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por las cosas que ha hecho. Denle alabanza. Pueden sentarse. Si tienen sus Biblias, me gustaría que las abrieran conmigo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Quiero hablarles unos momentos esta mañana. Estoy llamando a este sermón: ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es esa cosa que debes hacer que sabes que Dios ha puesto en tu corazón? En Lucas capítulo 2. Ahora, después de 3 días, lo encontraron hablando de Jesús a la edad de 12 años en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos. Él tiene 12 años, esto se menciona antes en el pasaje, y está sentado en el templo con los eruditos, y lo vieron y se quedaron asombrados. Y está en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas que eran tan complejas, profundas y bien pensadas que desconcertaban a las mentes de los teólogos de esa época, los eruditos, los rabinos. Y todos los que le oyeron estaban asombrados de que un niño de 12 años entendiera y respondiera así. Y cuando lo vieron, se asombraron. Y su madre le dijo: me encanta esto, está enojada. Está molesta con su hijo de 12 años. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando ansiosamente, y aquí no lo dice, pero se menciona que estuvo perdido de ellos por 3 días. Él había desaparecido. Y él les dijo: ¿por qué me buscaban? Oh, está en terrenos peligrosos. ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y ellos no entendieron la declaración que él hizo. ¿Cuál es tu prioridad? Jesús, a la edad de 12 años, tenía a sus padres terriblemente preocupados, lo que me trae gran alegría saber que incluso los padres de Jesús, cuando su hijo estaba convirtiéndose en adolescente, ya los estaba volviendo locos.
No estamos tan lejos. De verdad era un humano. Y Jesús en este texto dijo, debo, mamá, papá, debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Somos buenos para encargarnos de nuestros asuntos. Pero él dijo, debo estar en los asuntos de mi Padre. Si alguna vez aprendes este secreto, si te ocupas de los asuntos del Padre y lo pones primero, Dios siempre cuidará de tus asuntos. Debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¡Qué verso tan poderoso! Muchas veces antes de subir al púlpito pienso en ese verso y me he sorprendido diciéndolo, especialmente en circunstancias intimidantes. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Porque la vida te pondrá en situaciones donde te sentirás insuficiente. Te sientes no lo suficientemente bueno, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y no estoy confundido acerca de quién soy como Dios. Así que el punto que estoy haciendo es este. La primera revelación que recibes de Dios es quién eres. Si pasas tiempo con Dios, Él te mostrará fotos y destellos de quién realmente eres. No eres un drogadicto, no eres un alcohólico para el resto de tu vida, no eres un fracaso. No eres un perdedor. Si pasas tiempo con Dios, Él sabe quién es Él y sabe quién te creó para ser. Y lo primero que sucede es que recibes un yo soy de Dios. Y el yo soy establece tu identidad. Pero luego hay algo que va igualmente con eso que Dios puede darte. Se llama un yo debo. Y un yo debo establece tu propósito. Soy, por lo tanto, debo hacer esto. Sé quién soy. Obtuve mi identidad de Dios. Sé que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece, y cuando soy débil, su gracia es suficiente para mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y en segundo lugar, debo, porque Dios ha puesto un debo en mi espíritu. En Juan 10, versículo 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y luego en el versículo 16 dijo, debo reunirlas en un solo rebaño con un solo pastor, quiero que lo veas. Él dijo, yo soy, y luego dijo, debo, tengo mi identidad y tengo mi deber. Cuando tienes un debo de Dios en cada uno de ustedes, si comienzan a asistir a una iglesia como esta con regularidad y leen la Biblia por sí mismos, Dios les revelará claramente su debo, quiénes son y qué deben hacer antes de dejar este planeta. Un yo debe moverte de ser a hacer, y un yo debe moverte de la complacencia a sentirte obligado. Cuando digo que debo, estoy bajo el control de algo que es más grande que yo. Cuando un debo que Dios pone y establece en tu espíritu comienza a consumirte. No estoy en este planeta solo para comer, beber y pagar cuentas. Soy una persona con propósito y un debo significa que estás superado por algo. Un debo significa que has eliminado algunas cosas en tu vida que no son parte del propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando digo que debo, significa que ya no estoy viviendo por conveniencia, estoy viviendo por convicción. Debo hacer algunas cosas y, por lo tanto, cualquier cosa que tenga que eliminar que me impida, debo deshacerme de ella. Debo cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Hay ciertos no negociables en mi vida, porque tengo una prioridad. Mi vida tiene un propósito más allá de mí mismo. Debo. Hay una diferencia entre una oportunidad y un deber.
Tendrás muchas oportunidades y si no tienes cuidado perderás mucho tiempo solo aprovechando oportunidades. Pero luego están los debo que Dios dice, este es mi plan para ti. Enfócate en esto y esto te llevará a todo lo que se supone que debes hacer. Todo lo demás saldrá de este debo. Hay una diferencia, como dije, entre una oportunidad y una prioridad. Una prioridad, escuche con atención, liberar un cierto orden en su vida. Hay cosas que son menos importantes porque cuando descubre su prioridad son solo distracciones. Hay cosas que son más importantes cuando encuentra su prioridad. Mi prioridad me dice a qué debo dar mi dinero, a qué debo dar mi tiempo, a qué debo dedicar mi energía en la vida. En Números 22 y 38, Balaam dijo, la palabra de Dios fue puesta en mi boca para que yo hablara. Job tenía 3 amigos y hablaban mucho. Finalmente, en Job 32, dijo, debo abrir mis labios y responder. El poder de un debo te ayudará a decidir cuándo necesitas hablar. Cuando tienes que hablar, Jeremías dijo que es como un fuego encerrado en mis huesos y quería rendirme, pero mi prioridad no me dejaba. Tuve que hablar y decir algo, no pude contenerme. Eso es lo que está mal con tu predicador cuando hablo de temas controversiales. Leo la Biblia y cuando la interiorizo, tengo que levantarme y predicar lo que Dios me dice. Y a veces, sabes, es asombroso cuando tocas el debo de alguien. Nota esto en tus hijos. Pueden estar callados sobre esto y aquello, pero luego tocas esa una cosa. Es una pista para su destino cuando tienen que hablar de ello. Eso es su debo hablando. Verás, hay momentos en los que debes estar en silencio y hay momentos en los que debes hablar. Debo ayudarte a decidir qué tipo de personas deben estar cerca de ti. Jesús en Lucas 19, versículo 5, dijo, Zaqueo, baja de ese árbol. Y luego dijo, porque debo ir a tu casa hoy. Cuando tienes claro tu propósito en la vida, entiendes que no todos pertenecen a tu círculo íntimo. No es que seas feo, superior o mejor, es solo que hay ciertas personas que deben estar cerca de ti. Y entiendes que la prioridad elige los lugares a los que vas, elegir las personas con las que te juntas. Y la prioridad te ayuda a entender las cosas de las que debes hablar. En Juan 4, Jesús dijo a sus discípulos camino a Jerusalén, tengo que hacer esto, debo ir a Samaria. Déjame decirte algo sobre una prioridad que todo cristiano bajo el sonido de mi voz necesita entender. Jesús, cuando hizo esa declaración, dijeron, empezaron a discutir, ¿por qué vamos a ir allí? No tenemos ningún negocio, no nos mezclamos con esa gente, no son de nuestra clase, somos judíos, ellos son samaritanos, no queremos tener nada que ver con él, pero Jesús tenía un debo que lo llevaba a lugares a los que otras personas no irían. ¿Por qué? Porque tenía a alguien en su radar. La mujer en el pozo que había estado casada 5 veces y estaba viviendo, juntándose con el número 6, pero Jesús tenía una asignación, debía sentir una carga por una mujer. Dios Todopoderoso en carne y hueso tenía una prioridad. Estamos caminando 16 millas fuera del camino evitando y ustedes vayan a almorzar. Porque se quejaban, tenemos hambre. Cuando finalmente llegaron, él dijo, vayan a almorzar, no los necesito, solo vayan a comer algo. Y mientras él se sentaba allí, esperaba porque sabía que esa mujer venía. Desearía que cada uno de nosotros lo hiciera. Señor, ayúdame. Desearía que cada uno de nosotros tuviera un debo para una persona perdida en nuestra vida y meterlos en nuestro radar y decirlo antes de que termine este año. Tengo que salvarlos. Debo llevarlos a un servicio o debo testificarles. Voy a empezar con la oración, pero debo ver a mi hijo, mi esposo, mi amigo, la persona con la que trabajo cada día que está tan perdida como puede estar. Debo verlos salvados. Debo ir a Samaria.
En Hechos 18, el apóstol Pablo fue advertido por un profeta. Vino y dijo, y se ató como un sermón ilustrado. Así lo hizo el profeta. Y dijo, no vayas a donde vas, no lo hagas. Si lo haces, te van a atar. Van a torturarte, van a hacerte daño, Pablo. Pero escucha lo que dijo. Cuando le pidieron que no se fuera, él dijo, debo mantener la fiesta en Jerusalén. Dios me dijo que fuera a Jerusalén, y sí me cuesta. Hechos 19, versículo 21, también debo ver Roma, dijo. En Lucas capítulo 4, versículo 43, Jesús dijo, debo predicar el reino de Dios a otras ciudades, y luego hace esta declaración, para esto he sido enviado. Un debo te conecta con tu propósito, un debo une. Pablo estaba en el camino a Damasco y estaba tan perdido como podía estarlo, y Jesús en su cuerpo resucitado se le apareció y quedó ciego. Y luego en Hechos 9, Jesús le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No es algo en que estás vertiendo tu vida? Jesús oró hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre quiero y debo. Jesús estaba luchando en el jardín con lo que quería hacer con su vida frente a lo que sabía que el Padre decía que debes hacer con tu vida. Y él dijo, si es posible, no quiero ir por este camino, quiero ir por ese camino. Luchó con ello en oración hasta que su debo ganó. Jesús entendió, no voy a sacrificar mi debo por un quiero. ¿Cuál es tu debo? Tienes uno. Puede estar demorado, puede estar obstaculizado, puede estar negado, pero todavía está intacto y tienes uno, algo en el interior que te obliga, algo en el interior que te impulsa, algo en el interior que es un mandato de Dios. Cuando Dios me llamó a predicar fue un debo hacerlo. De verdad, cuando me dio eso, uno de los primeros sermones que prediqué fue este sermón, porque no podía quitármelo de la cabeza. No podía alejarme de esto. Leía esta Biblia 40 capítulos al día. Ya no lo hago más. Necesito empezar de nuevo. Pero solía leer 40 capítulos al día y los mojaba con lágrimas. Porque debo hacerlo. Dejé a mis amigos. Solía tener amigos y todo eso durante esa etapa de mi vida. Debo hacerlo simplemente decía, sepárate de todo eso. Tengo un plan para tu vida, pero no está garantizado. Tienes que buscarme. Sé quién eres y quiero mostrarte tu identidad y darte un debo. Soy, por lo tanto, debo. Vale la pena ayunar y orar. Y fue entonces cuando comencé a ayunar. Comencé a hacer ayunos. El primero que hice estaba loco. Fue un ayuno de 21 días y nunca había ayunado, sin comida por 21 días. ¿Qué te obligaría a hacer eso? Debo hacerlo. Algo en mi corazón decía que no sabía a dónde me llevaría, no sabía lo que Dios haría, pero algo en mí decía que debía cumplir con este llamado. Ni siquiera sé cómo predicar, estoy aterrorizado, pero debo hacerlo. Y una prioridad, superar tu miedo. Aleluya. Y debo no importa, no existe tal cosa. Oh, siento predicar que no existe tal cosa como no tener suficiente dinero. Si tienes un debo, el dinero se alineará. Si tienes una necesidad imperiosa, las puertas se abrirán. Si tienes una necesidad imperiosa y buscas a Dios, nada puede detener una necesidad imperiosa. Aplaude y grita un momento.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y transmisiones en vivo. No dejes de compartir este video con un amigo. Nunca se sabe cómo se puede enviar la palabra de Dios justo cuando alguien necesita oírla. Y puedes usar tu influencia social para el bien, para la gloria de Dios. Gracias de nuevo, compártelo con un amigo y agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.